Muy buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra asignatura Técnicas Psicopedagógicas. En nuestra pequeña cápsula de la unidad número 4 estaremos viendo el manejo de la técnica y de las técnicas proyectivas. Iniciamos para poder conocer lo que es una técnica proyectiva. Debemos de reconocer que esta se trabaja de una forma muy importante, porque con este test nosotros y por este medio hay una expresión de la personalidad que enfrenta el sujeto eh, para poder observar pues esta parte de una situación o un estímulo, y que es capaz este test de provocar un mayor número de respuestas distintas para a poder conocer la personalidad del individuo. Asimismo, dentro de ello se desempeña y se expresa esta parte de la personalidad haciendo una gran ejecución, pero también interiorizando un poco en lo que es la esencia de lo que es esta parte del interior de la persona. Este material es muy utilizable porque nos damos cuenta de cómo nosotros podemos conocer precisamente las técnicas, y cómo poder conocer y poder adentrarnos un poquito dentro de la personalidad del individuo. Por ello, les comparto y les comento lo de la clasificación de las técnicas proyectivas, y por supuesto en nuestra clase sincrónica estaremos ahondando, ¿verdad? Un poquito más. Sin embargo, recordar que las técnicas proyectivas tienen una estructura, eh, tienen una temática, deben de ser expresivas, deben de ser muy constructivas, y también a mencionar un poco la parte de lo que es la parte asociativa. La estructura, pues sabemos que podemos hacer uso de un psicodiagnóstico de Rocher, también dentro de una temática que el material sea muy visual, y también de una forma que se vea y se trabaje este contenido humano. Dentro de esta parte, recordamos que dentro de las estructuras y de la parte psicopedagógica y psicodiagnóstica de Rothschild, eh, este material, pues, o esta forma de poder hacer esta técnica, pues tenemos que tener un material ya definitivo para poder trabajar. Debemos de poder interpretar la forma, valorar mucho y poder interpretarlo y tener esta utilidad para el uso de esta técnica, para qué me va a estar funcionando. La utilización también es muy importante porque hay que realizarla con mucha cautela, no utilizar como única técnica de poder recolectar información, sino que sea como una técnica para saber, pero hay muchas más dentro de este manejo del psicodiagnóstico para poder trabajar de una manera importante. Las técnicas proyectivas, si nosotros observamos de una forma muy importante, así rapidito, por ejemplo, la asociativa, pues siempre vamos a partir de un estímulo que forma verbal y también de una forma escrita, frases por medio de un cuento, por medio de el sujeto va a ir asociando estos términos, y por supuesto en ocasiones son test no muy completos, o no se hace o se utiliza el manejo de frases incompletas, pero siempre vamos a tratar de poder trabajar, de poder llegar a lo que necesitamos, cuál es nuestro fin, hacia dónde nosotros estamos definiendo esta parte importante. También dentro de esto, las técnicas proyectivas no debemos de olvidar que son instrumentos que están considerados como sensibles para poder revelar aspectos importantes de lo que es el inconsciente, y también de la conducta que necesitamos nosotros conocer
del individuo. En estas pruebas también vamos a manejar algo, importante, como son dentro de estas técnicas proyectivas, pues ese objeto de estudio que manifiesta que hay una actividad simbólica, que nosotros vamos a conocer una conducta normal o hasta cierto punto porque hay una conducta anormal. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar nada más con una, podemos utilizar varias. Al final lo que necesitamos es conocer ese análisis, esclarecer nuestras dudas dentro de las actividades de conducta, si es que estamos haciendo un test de conducta, utilizar siempre la lógica, utilizar siempre la parte racional, porque esto nos va a permitir realizar un mejor test para lo que es precisamente nuestros estudiantes. ¿Qué nos aporta? Pues vamos a buscar esta parte de conocer a fondo las cosas que se pueden estar suscitando para el individuo. Podemos utilizar esta parte sensible para poder detectar y llegar a fondo de lo que yo quiero conocer de mi estudiante. La forma o la parte de cómo se proyecta esta técnica, cómo se realiza, hacerlo con mucha cautela, hacerlo con mucho énfasis, con mucha claridad, estar comprometidos al poder hacer y llegar a la realización de esta técnica, de las técnicas proyectivas. Pues recuerden que en clase vamos a estar ahondando mucho más. Les agradezco como siempre su atención y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra asignatura técnicas psicopedagógicas. En nuestra pequeña cápsula de la unidad número 4 estaremos viendo el manejo de la técnica y de las técnicas proyectivas. Iniciamos. Para poder conocer lo que es una técnica proyectiva, debemos de reconocer que esta se trabaja de una forma muy importante, porque con este test nosotros y por este medio hay una expresión de la personalidad que enfrenta el sujeto para poder observar pues esta parte de una situación o un estímulo, y que es capaz este test de provocar un mayor número de respuestas distintas para a poder conocer la personalidad del individuo. Asimismo, dentro de ello se desempeña y se expresa esta parte de la personalidad haciendo una gran ejecución, pero también interiorizando un poco en lo que es la esencia de lo que es esta parte del interior de la persona. Este material es muy utilizable porque nos damos cuenta de cómo nosotros podemos conocer precisamente las técnicas y cómo poder conocer y poder adentrarnos un poquito dentro de la personalidad del individuo. Por ello, les comparto y les comento lo de la clasificación de las técnicas proyectivas, y por supuesto en nuestra clase sincrónica estaremos ahondando, ¿verdad?, un poquito más. Sin embargo, recordar que las técnicas proyectivas tienen una estructura, tienen una temática, deben de ser expresivas, deben de ser muy constructivas, y también mencionar un poco la parte de lo que es la parte asociativa. La estructura, pues sabemos que podemos hacer uso de un psicodiagnóstico de Rocher, también dentro de una temática que el material sea muy visual y también de una forma que se vea y se trabaje este contenido humano. Dentro de esta parte, recordamos que dentro de las estructuras y de la parte psicopedagógica y psicodiagnóstica de Rocher,
Este material, pues, o esta forma de poder hacer esta técnica, pues tenemos que tener un material ya definitivo para poder trabajar, debemos de poder interpretar la forma, valorar mucho y poder interpretarlo y tener esta utilidad para el uso de esta técnica, para qué me va a estar funcionando. La utilización también es muy importante porque hay que realizarla con mucha cautela, no utilizar como única técnica de poder recolectar información, sino que sea como una técnica para saber, pero hay muchas más dentro de este manejo del psicodiagnóstico para poder trabajar de una manera importante. Las técnicas proyectivas, si nosotros observamos de una forma muy importante, así rapidito, por ejemplo, la asociativa, pues siempre vamos a partir de un estímulo que forma verbal y también de una forma escrita, frases por medio de un cuento, por medio de el sujeto va a ir asociando estos términos y por supuesto en ocasiones son test no muy completos o no se hace o se utiliza el manejo de frases incompletas. Pero siempre vamos a tratar de poder trabajar, de poder llegar a lo que necesitamos, cuál es nuestro fin, hacia dónde nosotros estamos definiendo esta parte importante. También dentro de esto, las técnicas proyectivas no debemos de olvidar que son instrumentos que están considerados como sensibles para poder revelar aspectos importantes de lo que es el inconsciente y también de la conducta que necesitamos nosotros conocer del individuo. En estas pruebas también vamos a manejar algo, importante como son dentro de estas técnicas proyectivas, pues ese objeto de estudio que manifiesta que hay una actividad simbólica, que nosotros vamos a conocer una conducta normal o hasta cierto punto porque hay una conducta anormal. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar nada más con una, podemos utilizar varias. Al final lo que necesitamos es conocer ese análisis, esclarecer nuestras dudas dentro de las actividades de conducta, si es que estamos haciendo un test de conducta, utilizar siempre la lógica, utilizar siempre la parte racional, porque esto nos va a permitir realizar un mejor test para lo que es precisamente nuestros estudiantes. ¿Qué nos aporta? Pues vamos a buscar esta parte de conocer a fondo las cosas que se pueden estar suscitando para el individuo. Podemos utilizar esta parte sensible para poder detectar y llegar a fondo de lo que yo quiero conocer de mi estudiante. La forma o la parte de cómo se proyecta esta técnica, cómo se realiza, hacerlo con mucha cautela, hacerlo con mucho énfasis, con mucha claridad, estar comprometidos al poder hacer y llegar a la realización de esta técnica, de las técnicas proyectivas. Pues recuerden que en clase vamos a estar ahondando mucho más. Les agradezco como siempre su atención y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.